Muy bien, seguimos acá en Los Leucos y llega, por supuesto, el momento de la columna de Martín Tetaz. En este caso vamos a hablar de la pobreza. Uno de los datos más importantes esta semana tiene que ver con que bajó el número de pobres, pero no cede la indigencia, sigue sin bajar la indigencia. ¿Por qué, Martín? Efectivamente, Diego, mira, 28,6% fue el número de pobreza. Sin embargo, la indigencia sigue clavada en 6,3%, 6,2% en realidad. Había dado 6,3% en la medición del año pasado. La gente, vos sabés, es difícil porque en el 2015, el año pasado, el primer semestre, no tuvimos datos, tuvimos solamente de un trimestre. Comparables hay que irse para atrás, el último primer semestre kirchnerista, el primer semestre del 2015, ahí el INDEC te decía todavía que se podía comer con 6 pesos, que había 5% de pobres, pero la gente del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales, que es el centro más prestigioso de América Latina en temas distributivos, hizo el cálculo y llegó a la conclusión de que usando los propios datos del INDEC daba 30,5% de la pobreza en ese entonces. Bueno, ahora 28,6% de la pobreza, número redondo, esos son 800.000 pobres menos, Diego, de los que había en el último semestre que tenemos datos del propio kirchnerismo. Sin embargo, menos pobres que cuando estaba Cristina. Menos pobres que cuando había Cristina, 800.000 pobres menos que el último dato que tenemos del gobierno de Cristina. Sin embargo, como te decía, el número de indigencia es virtualmente un empate técnico. 6,3 y 6,2 entran dentro del margen de error que tiene cualquier encuesta. Esto se hace sobre la base de la encuesta permanente de hogares. Por lo tanto, básicamente lo que podemos decir es no hubo cambios significativos en la indigencia. O sea, bajó la pobreza, no bajó la indigencia. Vamos por partes. ¿Por qué bajó la pobreza? Bueno, esa es la próxima placa que vamos a ver, Diego. Hay por lo menos 4 sospechosos de por qué bajó la pobreza en Argentina. El primero de los sospechosos es porque hay menos inflación. Entonces, lógico. Obviamente el control de la inflación, para que vos te des una idea, ¿cómo se mide la pobreza? Se mide la pobreza por ingresos. Hay una canasta básica de bienes y servicios que te pone la línea, la vara, a la cual si llegás a esa canasta no sos pobre. Entonces, en la medida que la inflación baja, es más fácil alcanzar esa canasta. Así como en su momento, cuando había subido tanto al comienzo del gobierno de Macri la pobreza tenía que ver con el 40% de inflación, ahora la baja en la inflación redunda en una baja de la pobreza. Exactamente, también. La baja de la inflación por un lado, luego más empleo, es decir, la suba del empleo sobre todo en sectores que tienen mucha influencia en los niveles bajos, la distribución del ingreso, por ejemplo el sector de la construcción, que es uno de los que está traccionando la recuperación de la actividad y la recuperación del empleo. Bueno, eso también está explicando. Entonces tenemos mejores ingresos porque bajó la inflación, mejores ingresos porque bajó el desempleo o porque básicamente tenemos más empleo concentrado en esos sectores. Y en tercer lugar tenemos más cobertura de planes sociales, tenemos, mira Diego, 1.400.000 asignaciones más entre asignación universal por hijo y asignación familiar que cobran hogares de bajos ingresos, 1.400.000 asignaciones más. Eso evidentemente está generando un efecto. También el salario social complementario de los trabajadores de la economía popular, con tantas idas y vueltas, tenés 300.000 trabajadores de la economía popular cobrando ese salario que es prácticamente medio salario. Son 4.000 pesos, medio salario mínimo. Y la tarifa social, que en el caso del transporte, por ejemplo, Diego, están pagando en el transporte menos de lo que pagaban, inclusive en el 2015, aún con toda la inflación que hubo en el camino. Y con los cambios tarifarios. Exacto, pero aún así todo, el trabajador pobre de bajos ingresos está pagando por transporte menos de lo que pagaba en 2015. Entonces, la combinación de estas 4 variables obviamente nos explica por qué cae la pobreza. Y expliquemos ahora qué pasó con la indigencia. ¿Por qué la indigencia no? Bueno, mira, básicamente hay una cuestión central, ¿no? O 2 cuestiones centrales. En primer lugar, muchos de los hogares pobres, decíamos, reciben el beneficio de la asignación universal y eso de alguna manera los empuja por ahí, los mueve dentro del segmento de los no pobres o los deja al límite de la pobreza, pero les da una mano bastante grande. Ahora, hay muchos de esos hogares de bajos ingresos que no tienen hijos, por lo tanto reciben menos planes de esos que están apuntados a esos sectores y entonces reciben el impacto más lleno de no tener ingresos. Y además, cuando mirás en segundo lugar qué pasó con el cambio en los ingresos entre este semestre, en realidad entre el segundo trimestre de este año y el segundo trimestre del año pasado. ¿Qué pasó con la distribución de los ingresos en la Argentina? Decil por decil, mira, este es el 10% más pobre de la Argentina. No se ven los números porque no está muy claro, pero está recibiendo 28% más de lo que recibía en términos nominales el año pasado.
¿Contra cuánto? Contra 22% de inflación. Claro. Le gana la inflación. Hay una recuperación. Le gana un poquito, pero le gana mucho más los deciles, el decil 2 Claro. y el decil 3. Estos son los dos deciles. Acá está el límite prácticamente de los que son pobres en Argentina. A ver, para que se entienda. Estos son los más pobres y estos son los más ricos. Exactamente. Ok. Entonces, la distribución del ingreso favoreció en el último año por un montón de medidas, sobre todo al decil 2, al decil 3, más que a la clase media. Entonces, a estos sectores sacó un poco de esos sectores de la pobreza. Pero este sector, que es el que está peor de todos, que es donde está ese 6% de núcleo duro de la indigencia, que le cuesta superarlo, no recibió beneficios sociales, Claro. prácticamente no recibió beneficios de mejora de ingresos, y entonces eso explica por qué está clavada la indigencia en 6, a pesar de que tenemos 800.000 pobres menos, Diego. La última pregunta, que es la pregunta mágica. ¿Con cuánta plata, la pregunta mágica, con cuánta plata se acaba la pobreza y con cuánta Mirá, plata se acaba la indigencia? Eso es lo paradójico, Diego, porque indigencia, ¿qué quiere decir? Para decirlo claro para la gente que nos está escuchando. Quiere decir que a vos no te alcanza la plata para comer. Ya no hablemos de otra cosa. Olvídate de un jabón de tocador, olvídate de cualquier otra cosa. Morfar todos los días. Mínimo comer las 2.700 calorías que un adulto necesita, 2.750 que necesita para no pasar hambre. Bueno, comer una dieta balanceada que elabora un nutricionista de la Organización Mundial de la Salud, con eso se calcula. Bueno, no me alcanza ni siquiera para eso, Diego. Ahora, Argentina, un país que tiene capacidad de alimentar 200 millones de personas, ¿puede ser, es admisible que no le dé de comer a la gente? Mirá, solamente... ¿Cuál es la cantidad de plata que necesitas para sacar a la gente de la indigencia? En promedio, esas familias que no llegan a la canasta básica alimentaria, si vos les dieras 2.580 pesos por mes, a esas que son prácticamente 500.000 hogares, vos gastás 15.000 millones de pesos, Diego. Eso es el 5% de lo que gasta el gobierno en subsidiar la luz, el gas y el transporte de la clase media, media alta, aerolíneas, etc. O sea, con 15.000 millones, 15.500 millones de pesos por mes, se termina el problema de estos 500.000 hogares que no pueden comer. Ocultamos, increíble, terminamos con la miseria de que terminamos con la miseria literalmente. Ahora, parece mucha plata, 15.000 millones, pero te insisto, Diego, esto es el 5% de lo que gastamos en subsidios para nosotros, para que nos benefician, que me beneficie a mí cuando me tomo un avión, que te beneficie a vos cuando te tomás el subte, beneficios que van para la clase media y media alta. Y la pobreza obviamente es un poco más, pero así todo, eliminar la pobreza por ingresos en la Argentina. Esto no quiere decir que claro, no va a seguir habiendo pobres estructurales, gente con problemas de vivienda, gente con problemas de no acceso a la educación, de desempleo, etcétera. Pero que por lo menos la gente le alcanza para lo básico e indispensable. Esa es la definición de la pobreza en Argentina. Esa pobreza por ingresos se resuelve con 167.000 pesos. Esa es una tercera parte del déficit fiscal en la Argentina. Impresionante. Todos los datos de Martín Tetaz. ¿Por qué bajó la pobreza? ¿Por qué no bajó la indigencia? ¿Y cuánta plata hace falta para terminar definitivamente, al menos desde el punto de vista de los ingresos, con la pobreza y con la indigencia?